Bueno, ¿cómo salir? ¿Hay plan? ¿No hay? ¿Cuál es la visión que está de alguna manera construida a partir del presupuesto 2021 que se está discutiendo por estos días? Carlos Leiva es un prestigioso economista, profesor de economía política, autor de Economía y Política en el tercer gobierno de Perón, del cual participó y fue un hombre clave en el plan Helbar. Carlos, este presupuesto 2021 es de alguna manera un plan económico y si lo es, ¿qué revela de la visión económica que tiene el gobierno? Bueno, en principio le diré que es demasiado pretencioso pensar que un programa económico que respondiera a las cuestiones que aparecieron recién en términos de los personajes citados por estas visiones filmográficas, no sé cómo llamarlas, que responda a través de un presupuesto. No es así. En rigor, un programa económico es una concepción de cómo justamente generar la resolución de la mayor parte de los problemas que tú estuvo enumerando. Un país, en definitiva, se define en dos alternativas. De ser un país de productores, que significa como conjunto de la sociedad, todo el mundo trabajando, generando su propio sustento como primera condición y procurando hacerlo de una manera tal que por vía de la productividad y de las inversiones tienda a consagrar el principio de la igualdad que está en la base sistémica de la democracia. Ahora bien, la Argentina no va a resolver esos problemas con un presupuesto, por más erudito que sea el mismo, porque requiere de leyes que la Argentina no tiene. Requiere de normativas que la Argentina no para producir ese proceso. Yo le voy a decir lo que diría de una manera casi, digamos, metafórica, elemental. A ver. El capital se mueve por las zanahorias. No hay otra manera. Hay tres maneras de ejercer el poder: el garrote, el abrazo y la zanahoria. El capital es imposible de tomarlo por el abrazo, por razones obvias. Del garrote tampoco, porque siempre está alejado. Y la única manera en que se lo atrae, el interno o el externo, es a través de la zanahoria. Todos los países lo practican. ¿Cuáles son A esas mí me resulta... zanahorias? ¿Cuáles son esas zanahorias? Las zanahorias son premios que modifican sustantivamente el costo del capital y bajan el riesgo de la inversión. Porque la inversión que a la Argentina le interesa, y usted lo ha citado bien, es la inversión reproductiva. Para la Argentina no es un proceso de inversión que la gente construya torres en Puerto Madero, que efectivamente dan trabajo por un rato, permanecen después vacías, pero que no aumentan la productividad del sistema. Cuando usted necesita aumentar la productividad del sistema, que es el caso de la Argentina, y si usted me permite, le voy a explicar por qué Sí. lo necesita imperiosamente, necesita generar capital reproductivo con la mayor tecnología disponible posible. Para eso, el territorio Argentina tiene que ser un lugar de atracción, no solamente por la serenidad y la solvencia de las normas que lo acompañan, sino por el tamaño de las zanahorias con la que usted premia el ingreso del capital. Puede sonar feo, pero es así. Es así en el mundo entero. Mire, le voy a poner un ejemplo A ver, que sí. obviamente es mental. En Estados Unidos, en California, hay una planta de energía solar que es propiedad de Elon Musk, que es un millonario, Sí, sí. inversor extraordinario. Costó 8.000 millones de dólares. ¿Cuánto cree que puso Elon Musk? Puso la mitad. Ajá. La otra mitad la puso el Estado, porque es así en el mundo hoy. Es increíble que mis colegas de la profesión, cuando hablan de imitar las condiciones de los países desarrollados, no citen las políticas concretas de los países desarrollados. En Europa, hoy usted pone una planta media y seguramente va a tener un 30% de donación free, de un aporte del Estado del país en que usted se radique, más todos los acompañamientos, territorio, formación de personal y un crédito a 10 años al 4% en euros. La Ahora, Argentina no tiene un sistema de... ¿Sí? Ahora, en la Argentina, el problema adicional que se tiene es que esa sociedad no existe, pero cuando existe está atravesado por sospechas de corrupción. Por ejemplo, Bueno, en los esto proyectos obviamente, público-privados de la infraestructura de rutas, por ejemplo. eso absolutamente es indiscutible. Yo le voy a poner una imagen también. Los ríos de montaña, cuando se secan, se produce lo que se llama la seca y todos los animales y la vida que ocurre alrededor de esos lugares decae de una manera increíble. La piel se desgasta en los animales, se enferman, adelgazan.
Sí. Pero cuando viene el crece, que es el crecimiento, el agua que arrastra autos, árboles, cualquier cantidad de cosas, piedras, renace todo nuevamente y se pone todo verde y todo torna a la Ajá. normalidad y al disfrute. El crecimiento es un elemento esencial también para consolidar las normas de la vida colectiva. La Argentina ha hecho un desastre social. Desde 1975 a la fecha, yo quiero marcar este dato porque es para mí lo central. En la Argentina había 1 millón de personas en condición de pobreza en el año 1974. Ujú. Yo hice la encuesta de hogares y eso es lo Claro. que dio. Hoy son 16 millones. ¿Saben cuánto es la tasa de crecimiento de la pobreza anual acumulativa? 7%. Ujú. Tasas chinas para la pobreza durante 46 años. ¿Y crecimiento del ¿Qué PBI espíritu per vital? cápita cuánto es desde el 75 o del 74? ¿Perdón? El crecimiento del PBI per Bueno, cápita. bueno, Rapetti, que es un economista del CIPEC, Ujú. que lo dirige al CIPEC ahora, acaba de calcular, lo cito a él porque obviamente no quiero involucrarme en territorios de parcialidades. Bueno, el producto de este año 2020 va a ser igual al de 1974. Claro. Porque si tomo a Miguel Broda, mi compañero, aunque empezamos muy distinto, la tasa de crecimiento de la economía argentina entre el 74 y la fecha es el 0,2% anual. A esa tasa el producto se duplica cada 360 años. Ahora, Carlos, Estoy cuando explicando una debacle, ¿no? ¿Sí? terrible y casi como una condena difícil de sortear, ¿no? Como una condena endémica, Bueno, sostenida. no, Pero sí, perdóneme, no ocurrió por una desgracia natural, eso le ¿eh? iba a Fue, plantear. fue una decisión de la concepción de política económica. Bueno, le iba a plantear En la eso Argentina, precisamente. Déjeme hacerle esta pregunta. Tal como sí, sí, usted dice, no es una abstracción que sucede entre actores abstractos de un sistema como el mercado o la economía, sino que hay decisiones de políticos concretos y de partidos políticos concretos. ¿Cuál es la sí, relación entre señor. la visión económica del peronismo desde la década del 70 hasta la actualidad y estos resultados? Porque, bueno, es uno de los partidos del poder, ¿no? Que ha estado manejando los destinos de la Bueno, Argentina. sí, usted tiene razón. Si usted me dice que la gente que llega al poder en la Argentina, la mayor parte de las veces, llega en nombre del Partido Peronista, no puedo decirle que Ujú. usted esté mintiendo, es así. Ahora, si usted me pregunta si lo que se concibió como un modelo de funcionamiento de la Argentina, el Estado de Bienestar, entre los años 30, que Perón toma, retoma y refunda, hasta Sí. 1934, y lo que se considera doctrinario de esto que se llama peronismo no tiene absolutamente nada que ver. Usted acaba de Ujú. escucharlo a Perón decir, gobernar es crear trabajo, Ujú. no es crear planes sociales, de ninguna manera, ni para Francisco, ni para aquel Perón, ni para nadie que piense en serio el desarrollo de una sociedad. Los años Gobernar es crear oportunidades de trabajo, Los sí. años del primer kirchnerismo, del nestorismo y del primer gobierno de Cristina Kirchner, pero sobre todo de Néstor Kirchner, con el viento de cola de los commodities, ¿logró industrializar, plantear un salto interesante en la No, industrialización de la Argentina? no, en absoluto. No, no, no. Yo no puedo Ujú. negarle que hubo un boom de la economía y Sí. que la economía creció por la expansión del mercado de soja y bueno, todo lo que todos sabemos. Pero no hubo ninguna ley de promoción de la actividad industrial. No hubo ningún escenario de largo plazo de la industria. De ninguna manera. Porque es algo que, de alguna manera, en el marco de la economía, mire, permítame que le haga un cuento. Un economista que fue, lo respeto mucho porque fui miembro del jurado que hace muchos años en la Universidad de Buenos Aires que lo designó profesor, por lo tanto estudié sus Sí. antecedentes y aprobé su examen. Lo respeto. El otro día en un programa de radio muy famoso dijo que la Argentina es una economía cerrada. Yo fui al baño, acababa de levantarme, tomé mi gilet, era mexicana. Puse mi crema de afeitar, era brasilera. Tomé mi cepillo de dientes, busqué la caja con la que había decorado, también era importado. Y la pasta de dientes era importada. El desodorante también era importado. ¿Esa es una economía cerrada? Ahora, una economía Horriblemente cerrada, cerrada. una economía que no es cerrada, una economía abierta como la que usted describe, llena de productos venidos de otros países, ¿es un problema o es lo que tiene que suceder porque el mundo globalizado lo demanda? Sí, en la medida que usted genere los dólares para pagar lo que compra, no es un Ujú. problema.
Pero si usted te tiene que endeudar para tomar agua Evian, es un problema. Es un problema de la cultura de ciertos sectores de la sociedad que entienden, y yo comparto con razón, que hay muchas cosas de altísima calidad que ocurren en otro lado. Pero la verdad es que si usted se sube al auto, el 60 al 70% de ese auto, si es nacional, es importado. Y gran parte de las partes que componen el 70 también lo son. Ahora, Por eso la Argentina tiene... ¿el problema es importar o el problema no es agregar no es el valor agregado que, bueno, una economía del conocimiento podría estar aportando y generando dólares a partir de ese valor agregado? No sé si la economía del conocimiento puede generar los dólares que necesitamos, porque les recuerdo que nuestro déficit comercial de la industria es 30.000 millones de dólares anuales. Y obviamente estamos muy lejos de eso. Yo creí que usted iba por otro lado. A ver. El problema no es importar, el problema es no producir. El 80% de las personas en la Argentina están asignadas al sector servicios. Y le voy a decir una frase tremenda. El número de los trabajadores de la industria manufacturera es idénticamente igual al número del personal del servicio doméstico. ¿Cómo lo ve usted eso? ¿Le parece que estamos siendo un país de productores? ¿Estamos ganándonos con nuestro trabajo el pan de cada día? Pero el problema es, entonces, a ver, hay una competencia entre el sector de servicios y el sector manufacturero, una economía de servicios, hay economías pujantes basadas en servicios. Sí, claro, pero antes fueron economías pujantes. Yo no conozco ninguna economía del mundo que se haya desarrollado a base de servicios, de ninguna manera. La producción crea una trama social. Mire, el otro día lo dijo Roberto Roca con muchísima claridad. La producción genera una trama social. Nosotros tenemos un ejército de personas condenadas en el conurbano, sin trabajo, y usted mencionaba la falta de capacitación recién. Sí. Le recuerdo que el 55% de los chicos menores de 14 años viven en hogares pobres. Sí. Y ser pobre no es solamente no tener todos los bienes que uno desearía que tuviesen. Faltan otras cosas que usted sabe, y no se las voy a repetir, que hacen prácticamente inviable la generación de una generación, repito, del siglo XXI. Ahora, porque usted está... Sí. Carlos, usted, cuando se habló de la idea de un pacto social después de solucionar el problema de la deuda, se puso como ejemplo el plan Helbar, ¿no? La idea del gobierno era, una vez que solucionamos el problema de la deuda, bueno, vamos hacia un consenso entre los sectores productivos, los sindicatos, las distintas corporaciones que intervienen en la vida comunitaria y económica de la Argentina. La carta de la presidenta, expresidenta, digo presidenta en el sentido que los americanos sostienen todavía la idea de un presidente. La carta de la vicepresidenta, expresidenta Cristina Fernández de Kirchner hablando, recomendándole al presidente Fernández un diálogo, un consenso con el sector productivo, con el sector privado, con los medios de comunicación y con los sindicatos. ¿Va en la línea de ese consenso que se tejió en el 73 y fue tan efectivo para frenar la inflación? Mire, me sería fácil decirle que sí, pero tengo que decirle que no. Porque nuestro acuerdo empezó por establecer la condición básica de todo acuerdo a largo plazo, la amistad política. Nadie puede entender el 73 si uno no tiene en cuenta que en 1971, Perón, que lo había puesto Pérez o Balbín, y Balbín, que lo había derrocado a Perón, se abrazaron y continuaron una relación que invadió toda la vida política argentina. Se lo digo porque yo lo viví de joven. Ese gobierno rendía examen en el bloque de la oposición y todas las leyes, 20 leyes que se formaron en el acuerdo, porque no eran solo precios y salarios, se votaron por unanimidad. El partido ganador y el partido ganador también era una coalición. Estábamos los demócratas cristianos y los conservadores, que habíamos sido gorilas y que habíamos derrocado a Perón y que habíamos encontrado un diálogo civilizado entre gente inteligente, que no habla de personas, como decía Borges. Las personas inteligentes hablan de ideas. Ahora, Carlos, me llama mucho la atención que usted habla de amistad política en esos años, de los años de 73, 74, donde había también asesinatos políticos y había confrontaciones políticas que llevaron a grandes tragedias. Es decir, aún en ese contexto usted ve más problemático hoy la amistad política que en ese contexto. Cierto, nosotros claramente en ese marco de la amistad política no está el 100%. Era un gobierno militar que no quería la democracia y que nosotros estábamos buscando imponerla, y había un grupo de jóvenes atormentados y atormentadores que obviamente
usted sabe, lo mataron a Rucci, Claro. que era la mano derecha de Perón, y venían, como usted bien dijo, en un proceso tratando de imponer una visión de la sociedad que la mayor parte de los partidos no querían, que era el socialismo por vía revolucionaria, mientras que nosotros queríamos una democracia para constituir un estado de bienestar en serio y continuar lo que ya había. Porque hay un punto que aclarar. Sí, sí. La Argentina de esos años, antes del 73, ya tenía condiciones industriales y sociales envidiables. Porque no es que de golpe y porrazo aparecieron pocos pobres. No había pobres antes, Carlos, ¿cuál no es se la acumularon. hablamos mucho de la responsabilidad de la clase política, de los gobiernos, del peronismo. ¿Cuál es la responsabilidad del empresariado argentino en la consolidación de esta crisis endémica en Argentina? ¿Es un empresariado Mire, yo prebendario, creo, poco competitivo? no, yo creo, mire, le acabo de decir, ¿usted lo llamaría Elon Musk prebendario, poco competitivo? No, no. Difícilmente, Elon Musk, el hombre dueño de esa China. Sí, sí. Es que el sistema capitalista funciona de esa manera. Usted es muy joven y seguramente no vio Gracias. películas de cowboys que iban a buscar la quimera del Y unas oro. cuantas, y Pero unas antes de la carreta iban unos tipos vestidos de azul, que era el ejército americano. No hay capitalismo sin Estado. Nunca lo hubo ni lo habrá, porque no existe ese ideal del individuo austero que apuesta todo a fabricar un tornillo, no es verdad. Usted hoy por hoy, para montar un aparato productivo en serio, en cualquier dimensión, necesita del apoyo del Estado, porque el Estado se beneficia creando trabajo y generando bienestar. Las inversiones generan impuestos. El déficit argentino, fiscal, dramático, es la ausencia de inversiones. Claro. ¿Por cómo va a generar un Estado sano si usted no tiene una economía sana, floreciente y creciendo? Carlos, le hago Ese dilema. la última cuestión que se está debatiendo mucho a partir de un crecimiento, una consolidación incipiente, pero cada vez más instalada, de ciertas ideas liberales en lo económico, por lo menos, que hablan de la necesidad de bajar impuestos en la Argentina como incentivo para crear empleo, generar flexibilidad laboral, como incentivo para generar nuevas fuentes de trabajo y que no tenga tantos costos el cierre de empresas y la reapertura de empresas y empresas pyme, por ejemplo. ¿Cómo ve eso? ¿Cómo ve esa perspectiva usted? Bien, en materia de la litigiosidad laboral, yo creo que no solamente, seguramente, muchos problemas de leyes a ayornar que garanticen el trabajo, la seguridad y también que habiliten la discusión, pero hay un problema mucho mayor, que es un problema de la lectura judicial de las leyes. Usted sabe que las leyes pueden decir muchas cosas y la interpretación jurídica de las leyes en la justicia es la que en definitiva resuelve el problema. Si usted me pregunta a mí, yo digo, tenemos una cultura judicial de los últimos años que ha creado una suerte de sistemática, una moneda con las dos son cara. Y entonces la justicia realmente es complicada para el manejo de esas leyes que benefician al trabajador, pero que cuando impiden el desarrollo de la actividad productiva, terminan perjudicando a otros trabajadores. Claro. De eso no tengo ninguna duda. Bien. Yo vería por ahí, y es más grave que sancionar una ley, porque cualquier ley que usted sancione, si tiene esta lectura judicial, es compleja. Y pasa lo mismo tal vez con las leyes penales. Ahora, sobre materia tributaria, la Argentina es una anarquía tributaria. ¿Pero sabe por qué? Porque es un patchwork. Porque cada individuo que llega cree que puede hacer una reforma tributaria. Y una reforma tributaria exige hasta estudios antropológicos. Yo siempre digo que los ingleses hacen el camino en un jardín después de ver cómo pasa la gente por el camino. Claro. Nosotros hemos hecho sistemas públicos de previsión y la evasión es del 40%. Pasamos a la SFJP Sí, un y la evasión es del corset. 40%. Ponemos corsets que después la gente quiebra, ¿no? Y, Sí. no, quizás creamos impuestos de una tal manera que la gente no los paga. No los puede pagar Y o no los los paga. impuestos, en Claro. lugar de ser una organización del aparato económico, se invierten, como es hoy, en una suerte de sorba del griego, Bien. tratando de agarrar lo que se pueda porque el que va a pagar está desapareciendo. Muchísimas gracias, Carlos Leiva, por esta mirada aguda y completa, panorámica sobre el problema endémico de la Argentina, que es su economía. Muy buenas noches. Gracias. Bueno, hasta luego. Gracias.